ahora sí me escucho de más. Hola, buenas tardes a todos, a todas y gracias por... Vamos a poner un vídeo. Ah, perdón. Pues que vamos a poner un vídeo primero. Lugo, la ciudad más antigua de Galicia, atesora, con cerca de 100.000 habitantes, más de 2.000 años de historia y patrimonio romano. Su buena disposición geográfica hace de esta ciudad bimilenaria la puerta de Galicia hacia la meseta y el noroeste de España. Manteniendo el equilibrio entre el urbano y el rural, Lugo es el motor tractor de la provincia que está en pleno proceso de transformación, gracias a proyectos internacionalmente pioneros en sostenibilidad que la sitúan en un referente en la lucha contra el cambio climático. Por no hablar de los indicadores muy positivos de calidad de vida y de que es una de las ciudades gallegas que más destina a políticas públicas sociales. Lugo luce importantes recursos patrimoniales, históricos, naturales, paisajísticos, gastronómicos y festivos con gran capacidad de explotación turística, como sus 3 patrimonios de la humanidad, la muralla romana, la catedral y el camino primitivo de Santiago, y su valor natural único escondido en la reserva de biosfera Terras do Miño. La estructura económica lucense se desarrolla gracias a sus recursos naturales y al carácter emprendedor de sus gentes. Destacan el sector forestal, el terciario y el industrial, los productos vinculados con la tierra, la ganadería, los artesanos, la disponibilidad de suelos, el comercio y la hostelería, con una fama mundial vinculada a la gastronomía y al tapeo. Toda una forma de vida para la ciudad. El municipio apuesta por la formación de alta calidad con una fuerte implantación de la formación profesional y la excelente calificación de la enseñanza universitaria, que trabaja en un proyecto para convertirse en un referente científico y social vinculado a la sostenibilidad del uso de la tierra. Con 17 años de experiencia, el Centro de Empresas e Innovación del Ayuntamiento, del que salieron 105 empresas con una supervivencia del 75% y que es todo un referente nacional e internacional, se complementa con un vivero de empresas a pie de calle y bonificaciones fiscales vinculadas a la dinamización económica. Internacionalmente, Lugo aumentó su presencia gracias a los 3 patrimonios de la humanidad, a proyectos pioneros y a la vanguardia europea, al hermanamiento con China, a la celebración de cumbres internacionales, a su integración en el eixo atlántico y al servicio Europe Direct, que en Galicia solo presta Lugo como ayuntamiento. Pero eso no es todo. Lugo también cuenta con proyectos de inversión pública como los 3 europeos, Life Lugo más biodinámico, Muramiñae y el Smart City, o la estrategia Lugo Transforma, un fondo de capital de riesgo pionero en Galicia que movilizará 12 millones de euros para captar nuevas inversiones, atraer empresas y crear empleo verde. Además, en el último informe de los ODS, Lugo se sitúa como la ciudad gallega que más avanzó en alcanzar sus objetivos. Proactivo, dinámico y emprendedor. Así es Lugo, el tesoro verde en el que invertir. Ahora sí, de nuevo buenas tardes y es verdad que es mucho mejor hablar después de esta presentación de los logros y de esta espectacular ciudad de Lugo y de todo el trabajo a nivel territorial aquí, pero también ya se ve en este vídeo, ¿no?, toda esa proyección internacional y de cooperación, con lo que es muy importante, ¿no?, que se visibilice, ¿no?, y sobre todo y que se vea de esta manera. Así que felicidades, alcaldesa, y por compartir con todos nosotros estos logros, ¿no? Como todos, bueno, ustedes saben, ya nos encontramos en la recta final ya de este segundo encuentro, que está siendo muy interesante con las ponencias de ayer y de esta mañana, y que no dudo que con el inicio de este tercer plenario que va a tratar sobre los avances, la planificación y el compromiso de los gobiernos locales a la hora de dar ya el paso a la implementación, localización y planificación, ¿no?, territorial de las políticas públicas locales alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Creo que ha habido en los últimos años una evolución tremenda, no solo en el número.
no solamente en el número de gobiernos locales, ¿no? Que han empezado a incorporar lo que es la Agenda 2030 en su planificación, en la forma de mirar la ciudad, de proyectar su ciudad, y eso es algo que desde hace 15 años no lo teníamos tan en el horizonte, ¿no? Por lo tanto, creo que es una felicitación a todos los cargos electos, ¿no? Y los responsables políticos que han asumido este reto, que no era fácil, que era de repente hablar de una agenda global, internacional de Naciones Unidas, y hacerla entender en su territorio, ¿no? En territorios pequeños, pueblos pequeños de poquitos habitantes, rurales, costeros, ciudades metropolitanas, ciudades capitales de provincias, y eso no ha sido fácil, ¿no? Y yo creo que desde la Federación Española de Municipios y Provincias hemos tenido la suerte, yo personalmente he tenido la suerte de ver esa evolución, ¿no? Y por tanto me congratula mucho y agradezco a la Confederación de Fondos, al Fondo, que me hayan invitado hoy a tener el honor de intentar moderar esta mesa con intervinientes de lujo y a los que respeto personalmente, ¿no? Sin más, y como el tiempo avanza, la idea de este diálogo, ¿no? Que al final se va a convertir en un diálogo multiactor, multinivel también, ¿no? Es importante porque crear alianzas y avanzar también en ayudarnos unos y otros a ese desarrollo. Por lo tanto, quiero dar la palabra y presentar en primer lugar a Fernando Santomauro, que es asesor de aprendizaje en el Secretariado Mundial de Ciudades, Gobiernos y Locales Unidos, CGLU, que muchos de ustedes lo conocen, bien porque participan directamente o bien porque han tenido la suerte de recibir una gran formación por parte de CGLU. Entonces, me gustaría, Fernando, y como ha dicho David esta mañana, no voy a entrar en la nota conceptual porque todos la hemos leído, ¿no? Pero sí que me gustaría empezar esta mesa para que tú nos ubicaras, ¿no? O sea, desde esa visión global, esa visión de lo global, local, global, todo este trabajo de CGLU en los últimos años para colocar a los gobiernos locales en el centro también de las mesas de decisión a nivel de Naciones Unidas, cómo todo ese proceso que ahora empieza a extender, ¿no? Nos cuentes cómo ha ido y, sobre todo, cuáles son vuestros próximos pasos y en qué estáis trabajando ahora para seguir acompañando a los gobiernos locales en la tarea que nos queda de aquí al 2030 para convertir en una realidad esa alineación de las políticas públicas con la Agenda 2030. Perfecto. Bueno, Mercedes, es un gusto estar acá contigo, con ustedes, en esta mesa. Antes, en el almuerzo, estábamos hablando de cuánto tiempo nos conocíamos, ¿no? Y ahí, antes de empezar a hablar por CGLU, me gustaría, agradecer la invitación de la organización, ¿no? y la oportunidad de estar acá. Como ven por el acento, yo soy brasileño, ¿no? Y yo pienso que junto con Hermenio, que ha estado en la primera sesión hoy por la mañana, yo soy uno de los pocos no españoles, ¿no? de las sesiones hasta ahora. Y yo pienso que es importante situar un poco de una perspectiva no española cómo esta agenda y este momento es precioso, así, ¿no? Perdónenme por mi español, pero mi español es fruto un poco de este proceso que voy a explicar, que CGLU hace parte. ¿Por qué? Porque yo he venido de Brasil, he trabajado, ahora más de 20 años, ¿no? Entonces, primero con la Municipalidad de São Paulo en los proyectos urbanos, todavía, ¿no? Con toda la cooperación española, pero también de la Diputación de Barcelona, también con la red Mercociudades, y ahí fuimos trabajando, haciendo proyectos juntos, ¿no? Después, participé como becario de los programas de formación de la UCSI, y después ya como secretario de Internacionales de Guarulhos, en la ciudad de la región metropolitana, empezamos a trabajar con la FEMP en la agenda de la Alianza de Civilizaciones, o sea, todo eso, y desde 2018 estoy en Barcelona, ¿no? Entonces, este idioma acá es fruto, y yo, personalmente, yo soy fruto de esta historia muy feliz, ¿no? de la agenda española de cooperación internacional, ¿no? Entonces, todo eso para decir que, y dar un testimonio desde afuera, ¿no? Que a mí me encanta estar acá en este día, porque como
representante de ciudad brasileña y pensando en la época del segundo gobierno Lula, primero gobierno Dilma, la cooperación de ciudades brasileñas sur-sur y todo, el modelo español era nuestro sueño, así, el 0,7%. ¿no? Entonces, y no hemos logrado. Y todo pasó, pero ahora se ha renovado esta agenda y de una manera muy relacionada a los ODS, y ahí yo retomo por CGLU ahora, ¿no? Entonces, para mí, hablar de agendas globales y ciudades no es una cosa separada, ¿no? Entonces, si vamos a percibir esta historia, ¿no? de las ciudades y de las agendas globales, percebemos que la agenda global no es una cosa ajena a los gobiernos locales y regionales, ¿no? Es parte de un proceso político más amplio, ¿no? que las ciudades son protagonistas, ¿no? y siempre fueron, desde antes de los Estados-naciones, siempre fueron actores globales, ¿no? CGLU cuenta la historia un poco más modernamente, a partir de 1913, ¿no? pero podemos considerar desde siempre, ¿no? Entonces, si vamos a pensar los ODS y las agendas globales desde 2016, hace más sentido para percibir el cambio de perspectiva, ¿no? Hasta entonces, con los objetivos de desarrollo del milenio, muchas ciudades del sur global ya han tenido una historia, un recorrido muy activo en la consecución de las metas de las agendas globales. Y con la mudanza de los ODM para los ODS, ¿no? Eso se puede percibir muy claramente, ¿no? Un ejemplo, así, a partir del ODS 11, ¿no? que yo pienso que es una clave para comprender el rol de las ciudades ahí, ¿no? Es claro que los ODS 11 no están ahí de la nada, ¿no? Están ahí por la lucha de las ciudades, por el reconocimiento, ¿no? de su rol para lograrmos tener un mundo mejor para las personas y para el planeta. Pero los ODS 11 tienen ahí dos claves fundamentales, yo pienso. Una que dice ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Una es la cuestión de la sostenibilidad, que cambia las relaciones antes de lo que era, ¿no? la ayuda al desarrollo, para la cooperación al desarrollo, por ejemplo, ¿no? donde todos estamos juntos acá, ¿no? donde no hay más una relación vertical, pero sí horizontal, porque todos ganamos y todos perdimos juntos con la cuestión de la sostenibilidad. Y la otra clave fundamental es ciudades y comunidades, ¿no? O sea, da la dimensión de la participación y del papel fundamental de las ciudades para garantizar la articulación de los diferentes actores, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar eso, ¿no? Que podamos luchar por la sostenibilidad y por la inclusión y participación, ¿no? Yo pienso que acá, en España, los fondos y la FEM, por ejemplo, nos dan indicaciones, y hoy por la mañana, por ejemplo, tuvimos una discusión que llevó un poco a esto, ¿no? De la importancia del trabajo en red y de la formación, ¿no? de nuestros funcionarios públicos locales para las agendas globales, más concretamente para los ODS. Y ahí yo hablo un poco, yo empiezo a hablar de CGLU y cómo estamos trabajando para eso, entonces, considerando este contexto, ¿no? Entonces, primero, claro, desde el equipo de aprendizaje, donde yo soy parte, ¿no? Intentamos apoyar la cooperación y aprendizaje entre pares en temas más específicos de políticas públicas locales, de acuerdo con la demanda, ¿no? de los miembros. Y también, junto con muchos actores que están acá, hacemos formaciones de formadores, ¿no? Para la localización de los ODS, ¿no? Que es, la localización es un poco la tomada de conciencia de las ciudades que ellas ya son actores que
son los actores que realizan la verdad, ¿no? E implementan la agenda. Y además de el aprendizaje entre pares y la formación, multiplicando formadores que pueden ser actores, que van a multiplicar más formadores en sus propias ciudades, también el papel de seguimiento y monitoreo de esta agenda, ¿no? Entonces, CRLU trabaja un poco no solo en la defensa de los intereses, en la comunicación con otras organizaciones internacionales, pero también en la formación y el seguimiento, ¿no? Y ahí es interesante pensar cómo la cooperación, ¿no? Y este cambio de perspectiva que ha mencionado la secretaria ayer, ¿no? Pilar, que decía de esta manera horizontal que las ciudades y la manera española de hacer cooperación internacional, ¿no? Con más diálogo, tiene mucho que ver también, y yo pienso que es la influencia, ¿no? De esta perspectiva se ve mucho en CRLU también, que es nuestra propuesta de hacer la cooperación de manera horizontal, donde todos enseñan, todos aprenden al mismo tiempo, ¿no? Y ahí para los ODS concretamente, nuestras formaciones ofrecen, y también, claro, todo eso construido con las ciudades y con los miembros y con las organizaciones que hacen parte de CRLU, ¿no? Entonces, formaciones de formadores desde el inicio, ¿no? Para ciudades que son adaptables, para ciudades pequeñas, medias y grandes. Por ejemplo, para la sensibilización, políticas de sensibilización de la población, que es el módulo 1, ¿no? O la planificación, y ahí era más la énfasis, ¿no? Cómo planificar, ¿no? Entonces, no solo hacer el alineamiento, pero también planificar de acuerdo con los principios de los ODS, ¿no? No dejar a nadie atrás, la transparencia, ¿no? Entonces, repensar la manera como se hace la planificación y utilizar la planificación como una posibilidad de incluir los actores locales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay muchos ejemplos interesantes acerca de eso, de cómo, por ejemplo, planificar de una manera participativa, utilizando los ODS como lenguaje, ¿no? Para que la ciudadanía un poco entienda el proceso más grande y el rol de cada uno, ¿no? Entonces, la sociedad civil, el sector privado y después, bueno, después de la planificación, también cómo hacer el seguimiento de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ciudades como Belo Horizonte, por ejemplo, ¿no? Tienen plataformas ya. Es interesante ver que muchas ciudades que ya habían trabajado eso en los objetivos de desarrollo del milenio, ya tienen como y han logrado continuar, ¿no? Porque la mayoría no ha logrado continuar, pero las que han continuado tienen experiencias buenas de monitoreo, de seguimiento, ¿no? Y al final, cómo es esta perspectiva de hacer políticas públicas considerando los ODS también puede ser reflejada en la cooperación descentralizada, ¿no? O sea, que es un tema clave también de la agenda española, ¿no? Municipalista. Principalmente de la Diputación de Barcelona, desde del proyecto Urbal, ¿no? Que tiene el observatorio que trabaja con eso y es referencia también para el módulo. Pero cómo trabajamos para formar formadores que puedan diseñar políticas y proyectos de cooperación descentralizada alineada a los ODS, ¿no? Entonces, eso también es una cosa. Y, finalmente, para concluir, hacer cooperación descentralizada no solo cambiando la perspectiva de la financiación, pero utilizando otros recursos y otras maneras, ¿no? Entonces, ahí también se puede hacer eso también en línea, las formaciones, las cooperaciones de aprendizaje. Y, al final, juro, termino, solo dejar acá un comentario que me salió a partir de la sesión de la mañana también, que yo pienso que es el paso siguiente que tendríamos que pensar. Y ustedes como referencias mundiales en eso
pueden ayudar, que es, hay la necesidad de hacer un seguimiento de los impactos de la cooperación descentralizada, ¿no? Lo que yo siempre pienso como si fuera la matemática de los indicadores así, de la cooperación descentralizada. O sea, si logramos, como fueron con los grandes eventos, por ejemplo, cuando se hace una Olimpiada en una ciudad y se hacen estos indicadores del impacto de las Olimpiadas en la economía de la ciudad, por ejemplo. ¿Cómo hacer los indicadores o cómo medir los impactos de la cooperación descentralizada en las políticas públicas de las ciudades y en la sociedad en general, ¿no? Entonces, cómo el cambio de las políticas con la cooperación ha cambiado la ciudad. Yo pienso que este es nuestro desafío, cuantificar mejor los impactos. Y es eso, un poco para empezar. Muchas gracias, No, ustedes. Fernando. Una gran reflexión que yo creo que, sobre todo, las alcaldesas y el alcalde presentes en la mesa, seguro que ellos llevan ya tiempo reflexionando sobre cómo visibilizar ese impacto, sobre todo para hacer visible, para la redundancia, todo ese compromiso político, ¿no? y monetario, presupuestario, que están llevando a cabo, ¿no? por ser unos creyentes, si me permitís la palabra, de la Agenda 2030. ¿no? Entonces, yo creo que ideas políticas públicas para todos, ¿no? Entonces, yo creo que la vamos a dejar en el ambiente de la reflexión, porque estoy segura que van a recoger el guante, sobre todo los alcaldes y las alcaldes y el alcalde, ¿no? Seguramente. Has tocado muchas cosas. Voy a señalar una porque me da mucho pie, yo no quiero quitar aquí espacio para que habléis vosotros. Es el tema de las alianzas, el tema de las redes multiactor, el monitoreo, el seguimiento, ¿no? Y aunque parece que esté preparado, no lo estaba, pero es verdad que esto me da pie a presentar a la segunda interviniente, que es Candela de la Sota, que ella es directora de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, REDS, un actor aliado de los gobiernos locales durante mucho tiempo, y es efectivamente también un aliado de la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre todo también en ese análisis, en ese avance, ¿no? de ahondar en lo que es el beneficio de ampliar las redes y la cooperación, no solo entre iguales, sino con todos los agentes, ¿no? que operan en el territorio, ¿no? Y desde esa visión también de una institución que viene, ¿no? y que es hija, de alguna manera, de una organización que nace en estas Naciones Unidas, ¿no? a nivel multilateral. Por lo tanto, la pregunta va en esa línea, ¿no? Y un poco para que nos contéis, también antes se me olvidó decir que estábamos hablando de 10 minutos para esta primera intervención, 10-12 minutos para poder dar luego un tiempo a una segunda reflexión, es cómo desde REDS, ¿no? también habéis participado, habéis hecho este proceso, sobre todo también cómo veis desde REDS la evolución que ha habido, ¿no? en los propios gobiernos locales, en las estructuras territoriales, en cómo han ido implementando no solo la alineación, sino también ese monitoreo y esa evaluación de impacto, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustaría que compartieras, ¿no? con nosotros también todo ese trabajo que habéis hecho desde REDS y, sobre todo, poniendo en valor esas alianzas también privadas, multinivel, multisectorial, ¿no? Que son necesarias, ¿no? Que, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mercedes, también por invitarnos a las entidades que contribuyen a este evento. Es un placer estar aquí participando en este encuentro, en la ciudad donde nací y donde crecí. Empiezo por presentar un poquito, aunque ya Mercedes ha adelantado quiénes somos, para quien no nos conozca. REDS es la antena en España de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Es una iniciativa internacional que nació hace 10 años bajo los auspicios del secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con el objetivo de movilizar todo el conocimiento científico y académico que se genera en el mundo de las universidades para buscar soluciones prácticas a problemas ligados al desarrollo sostenible. Estamos presentes en más de 140 países
y como decía, bueno, pues nuestra misión es tender el puente entre la esfera académica y otras esferas, la esfera de las políticas públicas, también de la sociedad civil y del sector privado. Esta red internacional se articula en torno a redes o a nodos nacionales y yo vengo en representación de la red española. Por lo tanto, esto es un poco trabalenguas, pero somos SDGs en España o SDGs en España, aunque aquí se nos conoce mucho como REDS, ¿no? Como la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Tenemos un total de 100 miembros. De esos 100 miembros, unos 70, 75 son universidades y centros de investigación que trabajan en temas de desarrollo sostenible, pero también tenemos entidades privadas y contamos con la participación, son miembros también ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regionales. Y como decía Mercedes, también trabajamos desde hace tiempo con la CEN y desde la semana pasada somos oficialmente miembros colaboradores de la red de entidades locales para la Agenda 2030. Entonces me gustaría contar, pero centrándonos sobre todo en esta parte de las alianzas multiactor, cómo desde REDS estamos trabajando para apoyar este proceso de localización de la agenda. En primer lugar, trabajamos mucho en la generación de espacios de diálogo, de alianzas y de espacios de colaboración multiactor, como decía Mercedes. Y es que si algo hemos aprendido en estos 7 años, ¿no? 8 casi, desde que se aprobó la agenda, es que además de ser muy importante qué hacemos, es muy importante cómo lo hacemos. Y esta agenda nos presenta retos muy complejos para los que hacen falta la mirada, las perspectivas, los recursos y las capacidades de todos los actores. Y para eso hace falta pues, que sentemos a la mesa a trabajar. Y sabemos que esta nueva manera de trabajar exige cambios muy profundos a nivel institucional y a nivel también organizativo. Y por eso, pues desde nuestra red trabajamos bastante para intentar impulsar todos estos cambios. Y lo hacemos generando espacios estables, espacios seguros de colaboración multiactor que presenten una forma de trabajar basada en un liderazgo más distribuido y también es importante decirlo, un espacio, como decía, seguro, que esté basado mucho en la confianza y en la repensar cómo generamos los incentivos y cómo medimos los resultados. Y aquí me gustaría destacar una de las iniciativas que yo creo que ha sido muy exitosa y es la iniciativa del Día Después, una alianza de la que REDS forma parte, es una de las entidades impulsoras que nació justo en plena pandemia, cuando organizaciones y personas de diferentes sectores, procedencia, diferentes perfiles ideológicos nos sentamos a trabajar con el objetivo de buscar soluciones y de diseñar proyectos concretos para avanzar en la consecución de los ODS. Nos hemos convertido como el Día Después sigue trabajando, nos hemos convertido en nos gusta decir una incubadora de proyectos, una incubadora de alianzas y precisamente del Día Después nace la plataforma CITES, de la que Hugo forma parte, ha estado vinculada, precisamente para avanzar todo este proceso hacia la neutralidad climática en 2030, ¿no? En el marco de las emisiones. Y desde REDS también trabajamos con este enfoque multiactor con diferentes gobiernos regionales y locales con los que trabajamos. Trabajamos con el gobierno de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Barcelona, el gobierno de Cantabria, entre otros, para ayudarles a diseñar sus estrategias de desarrollo sostenible, pero también para diseñar el plan de acción, el marco de indicadores y los modelos de gobernanza para poner en marcha todas estas estrategias. Y lo hacemos trabajando con la idea de que es muy necesario romper los hilos dentro de los gobiernos para fomentar la cooperación y la colaboración dentro de las consejerías o dentro de los diferentes departamentos. Y también, y desde este último año, trabajamos mucho también para que no solo fomentar la cooperación y la colaboración dentro del gobierno, sino también fomentar la colaboración de estas entidades locales y regionales con las universidades, porque creemos que es muy necesario que las universidades estén trabajando mano a mano con los gobiernos, apoyando en el proceso de transformación de los territorios. Y ya estamos explorando diferentes maneras, pero cuento dos así brevemente. Una de ellas es que estamos impulsando la realización de trabajos de final de titulación que estén cotutorizados por la universidad y por miembros de funcionarios y funcionarias de las entidades públicas, para que realmente estos trabajos respondan a necesidades reales que están identificadas por los propios tomadores de decisiones, por el propio personal técnico.
Y otra de las cosas en las que estamos trabajando también es con las cátedras de Agenda 2030, con los departamentos de sostenibilidad de las universidades, estamos trabajando para que todas sus estrategias estén realmente alineadas con las estrategias de desarrollo sostenible que tienen las comunidades autónomas y que también tienen los gobiernos. Si me da tiempo, cuento las otras dos cositas en las que, más allá de las alianzas que hacemos, pero paso más brevemente. Una de ellas es la parte de la evaluación del cumplimiento de los objetivos. Desde SDSN creemos que promover la cultura del seguimiento es muy importante y desde hace más de 7 años también, desde hace más de 5 años, perdón, sacamos el informe de desarrollo sostenible que lo que hace es medir el grado de cumplimiento de todos los países que se comprometieron a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Y el último informe de año 2022 lanza 3 mensajes que yo creo que son importantes para destacar hoy aquí. El primero es que llevamos 2 años con un estancamiento en lo que es nuestro avance hacia los ODS. Por culpa de las múltiples crisis que estamos viviendo, el avance a nivel mundial de la consecución de los ODS se ha estancado. En segundo lugar, este informe hace un llamamiento para establecer un plan de financiación global para el desarrollo sostenible. Y en tercer lugar, habla de todos los efectos que tenemos los países ricos en terceros países. Por eso yo creo que es muy importante que cuando hablemos de medición y de seguimiento no solo tengamos en cuenta el impacto que tenemos dentro de nuestras fronteras, sino que es muy importante tener en cuenta los efectos que tenemos en terceros países y especialmente en los países del sur en las decisiones que tomamos a nivel local. Y desde RED también hemos promovido la evaluación del seguimiento de los ODS a nivel urbano. Hemos sacado 2 ediciones de los ODS en las ciudades españolas y vamos a explorar con la FED cómo podemos seguir trabajando para que esto sea una herramienta útil para que desde las entidades locales se puedan identificar cuáles son las prioridades de actuación y cuáles son los principales retos en los que seguir trabajando para este proceso de localización. Y por último, desde SDSN trabajamos también en la generación de capacidades y en la formación, ¿no? Porque creemos que es muy importante que los tomadores de decisiones, el personal técnico, conozcan la Agenda 2030, pero sobre todo tengan en cuenta cuáles son las implicaciones prácticas, ¿no? Y saber cómo su trabajo diario se entrecruza con este tema del desarrollo sostenible. Que conozcan cómo desde los ODS se puede contribuir a los procesos de planificación y viceversa, que también tengan en cuenta cómo la generación y el uso de los datos son muy importantes también para tomar las decisiones. Y también, y ya cierro, como empecé con el tema de las alianzas, creemos que es muy importante también que todas estas personas reciban una capacidad concreta y específica de cómo se trabaja, cómo se establecen las colaboraciones, cómo se trabajan alianzas, cuándo es pertinente, cómo se trabaja para que sean realmente efectivas, que sea un mapeo de los actores con los que se puede trabajar. Y yo creo que las instituciones españolas están ya trabajando mucho en esto. El Instituto Nacional de Administración Pública ha sacado un programa de formación en la Agenda 2030 y ODS. También se está trasladando en diferentes comunidades autónomas. Está el proyecto del CGLU. Yo creo que, bueno, desde REDS también trabajamos mucho en este tema y yo creo que es súper importante. Entonces, bueno, alianzas, evaluación, información es principalmente lo que trabajamos y lo que queremos seguir apoyando a todas las entidades locales para avanzar en la educación. Muchas gracias, Candela, además por la simplicidad, ¿no? y la pedagogía en explicar algo tan complejo, ¿no? Porque conociendo el trabajo que hacéis es muy complejo y creo que ha estado muy claro, ¿no? Toda la contribución que desde REDS, ¿no? Como eso es una institución, pero una organización, pero nosotros lo hablamos como es una herramienta también para nosotros, ¿no? En ese acompañamiento, porque efectivamente el desarrollo territorial va de la mano también del intercambio de buenas prácticas, va de la mano de interlocutar con otros, de conocer qué están haciendo otros alcaldes, otras alcaldesas en otro territorio, ¿no? Y a veces necesitamos estructuras y alianzas que permitan, ¿no? Hacer esa transferencia de conocimiento, porque no siempre es fácil hacerla directamente entre los responsables políticos, ¿no? Pues por múltiples limitaciones de su extensa, ¿no? y
carga de trabajo que tienen día a día, ¿no? Por tanto, creo que está muy claro y sobre todo espero que para la parte del debate sí que empiecen a surgir preguntas sobre, vale, esto es lo que hacéis, pero ¿y ahora cómo, ¿no? Ese valor añadido de cómo lo trasladamos, ¿no? Y cómo toda esa experiencia que tenéis la podemos revertir y podemos desde otras entidades como la Confederación, como la FEM, como las diputaciones, el revertir, porque al final trabajamos para intentar servir y ser útiles a los alcaldes y a las alcaldesas, ¿no? Presidentes y presidentas de diputaciones a la hora de poner en marcha esos compromisos, ¿no? En esa línea, y como aquí los actores principales, porque estamos en un encuentro de cooperación descentralizada, cooperación internacional de los gobiernos locales, creo que los principales protagonistas sois vosotros, ¿no? También, y es importante encontrar este espacio. Por lo tanto, me gustaría ahora, ¿no?, trasladarnos al territorio, a lo local, a la gestión diaria, ¿no?, a que desde el día a día que enfrentáis como alcaldesas y alcalde, cómo conjugar todas las demandas que os hacen los ciudadanos con esta cosa que nace en Naciones Unidas y que de repente, aunque estabais, como yo decía, erais creyentes de la misma, habéis tenido que incorporar y cambiar y adaptaros a una metodología que no era distinta, pero sí diferente y sobre todo con una pedagogía hacia el interior de vuestros equipos de gobierno, hacia el interior de los propios técnicos municipales y también a la ciudadanía. En ese sentido, me gustaría preguntar y dar la bienvenida a Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la FEM. Te la bienvenida, agradecerte, ¿no?, que estés aquí con nosotros también. Y en toda esta línea, alcalde, ¿no?, todo este marco conceptual que hemos hablado y de experiencias, me gustaría sobre todo que tú pudieras, ¿no?, compartir también con nosotros dos visiones, ¿no?, que tienes. Una parte, ¿no?, como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, y por ello has participado y participas, ¿no?, de CGLU, del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, ¿no?, que es la FEM europea, y que también se trabaja en alianza, ¿no?, para avanzar en la localización de los ODS, y cómo, bueno, pues desde la FEM estamos ahí, pero también sobre todo cómo tú como alcalde te has enfrentado, ¿no?, a incorporar la Agenda 2030 en tu planificación territorial, cómo has incorporado los ODS a tu gestión municipal, tanto, ¿no?, hacia las políticas públicas como hacia también la gestión del personal y de que tus concejales y concejalas entiendan que esto es un compromiso de todos, ¿no? Entonces, bienvenido, alcalde, y gracias por estar aquí. Bien, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. La verdad es que es un placer compartir esta mesa y agradecer a la organización el hecho de que hayan contado conmigo para esta intervención, ¿no? En primer lugar, no solamente agradecer a la organización, sino alcaldesa de Lugo, felicitarte por la maravillosa ciudad que tienes, no lo conocía, y ya están Rúa Nova y Rúa da Cruz, con lo cual creo que estamos en las partes más interesantes, ¿no? Has comido bien. En las partes más interesantes de tu ciudad y felicitarte, ¿no? Me parece una ciudad muy bonita y todavía me queda por ver, o sea que enhorabuena por la ciudad. Decirles que cuando me invitan desde la FEM, ¿no?, con mi doble carácter de alcalde de Fuenlabrada y de presidente de la Comisión Internacional, yo, Mercedes, prometo no utilizar el doble de tiempo porque no estaría en igualdad de condiciones con el resto de los ponentes, pero sí que me complica un poco la exposición. Sí que voy a intentar transmitir, pues desde lo más local, desde la parte local, pues nos iremos a la parte mundial, ¿no?, por así decirlo, que es la parte más de CGLU, ¿no? Decirles, yo soy alcalde de Fuenlabrada. Fuenlabrada es una ciudad del sur de Madrid, con aproximadamente unos 200.000 habitantes, con una peculiaridad que creo que la hace especial, y es que en los últimos 50 años pasamos de 7.000 habitantes a estos 200.000. De manera que, con un crecimiento exponencial, pues esto, igual que ha salido muy bien, el Consejo de Europa, que participamos mucho con ellos, dicen que casi lo tachan de milagro. Yo creo que no es milagroso, sino que si hicieron las cosas razonablemente bien, pues podría haber sido un desastre, porque ese crecimiento en tan poco espacio de tiempo pues ha sido tremendo y la verdad es que ha sido muy controlado, muy planificado, ¿no?, que creo que en definitiva es de lo que estamos hablando. En una primera época de los ayuntamientos democráticos, yo creo que la única planificación en la que
se sufrió ese crecimiento era pues un presupuesto municipal y un plan general de ordenación urbana. Es un poco las líneas estratégicas que un gobierno local podía tener para poder desarrollar y para poder desarrollarlo bien, ¿no? ¿Qué ocurre en los últimos años? Que es la parte que a mí me toca como alcalde de Fuenlabrada. Pues uno entra de alcalde, yo decirles que probablemente es el mayor honor que una persona pueda tener, ¿no? Es el alcalde de su, o alcaldesa de su municipio. Y yo siempre lo cuento, igual puede sorprender, ¿no? Pero uno busca el libro de instrucciones, ¿no? Entras en el despacho del alcalde o de la alcaldesa y, bueno, ¿y esto cómo se hace, no? O sea que, ¿y ahora qué? ¿No? Ya somos alcaldes, ya eres alcaldesa, ¿y ahora qué? Y creo que precisamente la Agenda Urbana, la Agenda 2030, los ODS, lo que nos ha facilitado es eso, ¿no? O sea, en la toma de decisiones, a mí me gusta mucho cómo se planifican este tipo de conferencias, porque hay una parte técnica que lo hacéis estupendamente bien, maravillosamente bien, que casi utilizáis un lenguaje que los que tomamos decisiones tenemos que atender realmente, porque estáis hablando no solamente de la actualidad, sino estáis hablando de futuro, y me parece que es muy interesante, pero nosotros tenemos que traducir eso que vosotros habláis en ese lenguaje, tenemos que traducirlo pues al vecino de Rúa Nova número 3. Es decir, a la gente normal y corriente, que probablemente esto de los ODS les pilla un poco retirado, e incluso la Agenda 2030 pues a veces les cuesta trabajo. De manera que creo que como responsables municipales, o por lo menos en la época que a mí me ha tocado ser alcalde, esta herramienta, este libro de instrucciones, lo que nos hace es ayudarnos en que la toma de decisiones esté más de acuerdo con lo que hace la gran mayoría del universo, yo me atrevería a decir, ¿no? De manera que estamos tomando decisiones, ajustándonos a una serie de parámetros que un montón de gente que sabe de esto, Naciones Unidas que sabe de esto, que la protección del medio ambiente como objetivo fundamental, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, pues lo tengamos en cuenta. Creo que eso es fundamental a la hora de tomar decisiones para municipios, pues desde los 3.000 habitantes que puede tener Barreiros a los 200.000, o a ciudades, a grandes ciudades, como pueden ser capitales de provincia importantes en nuestro país. Decía que esa herramienta, ese libro de instrucciones, pues yo creo que desde mi punto de vista inunda el ayuntamiento, nuestros ayuntamientos, para que esas decisiones sean más acertadas, que en definitiva creo que es lo que nos corresponde a los alcaldes y a las alcaldesas. Con unos grandes aliados que desde mi punto de vista vienen a complementar esa planificación, que es la participación ciudadana. Creo que si somos capaces de ligar esa metodología de la que los técnicos hablabais con la participación ciudadana, que es el gran poder de las ciudades, creo que esto es lo que nos permite, por lo menos a una ciudad como Fuenlabrada, que está trabajando en el futuro, está trabajando en un cambio muy importante de cara a modernizar la ciudad, creo que no puede salir nada más y nada menos que bien, por lo menos bien. Si luego sale incluso muy bien, pues mejor todavía, ¿no? Así que creo que esa herramienta es lo que nos facilita. Pero cuando uno forma parte, digo, la segunda vertiente, ¿no? La segunda parte de la que yo me ocupo, que es la parte más internacional de la FEM, que me facilita tener presencia en organismos como CMRE y CGLU, que es como si dijéramos a mí, el día que me lo explicó Mercedes, que pues es con quien técnicamente más trabajo, me decía, bueno, esto es como la FEM europea y la FEM mundial, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Es un poco donde se juntan pues esas distintas federaciones nacionales a nivel europeo y donde se juntan esas distintas federaciones nacionales a nivel mundial. Lo que te das cuenta es que lejos de hablar en otros idiomas, lejos de intentar conectar en cuanto a lo que estamos comentando, lo que hay es una cuestión clarísima, es que todos vamos en la misma dirección. Creo que ese es el gran potencial del que se ha dotado, ¿no? Ese carácter internacional, ese carácter que le da Naciones Unidas a esos objetivos de desarrollo sostenible, a esa Agenda 2030. De manera que
la percepción más personal, siendo un privilegiado, estando en un sitio y siendo alcalde de mi ciudad, es que hay un montón de gobiernos locales, hay un montón de alcaldes y alcaldesas trabajando con la misma herramienta en cuanto a la toma de decisiones se refiere, que van en un objetivo que está claro, que ya no discutimos si es el objetivo en el que debemos ir o no, sino que ya está discutido, de manera que ahorramos tiempo, somos mucho más eficaces a la hora de tomar decisiones y a mí me da la tranquilidad, también os lo transmito a aquellos que no tenéis representación internacional, que os dé la tranquilidad, que nos dé la tranquilidad a todos de que es el camino hacia el que hay que ir. En un momento, también no voy a entrar en profundidad, pero en un momento en el que hay voces que casi criminalizan esto de los ODS y la Agenda 2030, ¿no? Que casi vienen a decir, bueno, esto de que me estáis hablando del cambio climático. Si esto no hay cambio climático, ¿no? En un momento como este, tengamos todos la certeza, todos los que están aquí, de que vamos en la dirección acertada y de que no hay otra opción. O sea, yo creo que lo que nos permite precisamente esta planificación es que ya está analizado el que o vamos así o probablemente no hay forma de avanzar. De manera que, por ir concluyendo, y bueno, luego que nos dilatemos más en las preguntas, que me parece que es la parte más interesante de estos encuentros, de manera que la certeza de que vamos hacia el camino acertado, vamos hacia el objetivo acertado, hacia esos objetivos que se han determinado, creo que nos fortalecen a la parte más política a la hora de tomar decisiones, que creo que es lo más complicado probablemente que tenga un alcalde o una alcaldesa. Y ahora sí que concluyo, ¿no? Decirles que creo que este tipo de reuniones y de encuentros donde al final la parte técnica y la parte política bueno, pues intentamos confluir, intentamos alimentarnos, ¿no? Unos de otros. Creo que ya está llegando el momento, ¿no? Creo que estamos lo suficientemente maduros todos para intentar que eso no sea, o sea, eso sea permeable a la ciudadanía. Creo que está habiendo cada vez más ciudadanía comprometida, creo que la ciudadanía cada vez está más alineada con todo lo que decimos, la parte política, con todo lo que decís, la parte técnica, pero creo que tiene que llegar el momento, creo que tenemos que seguir impulsando en esa dirección para que esto, no sé si es la palabra, ¿no? Pero para que esto sea un clamor. Creo que cuanta más alianza ciudadana tengamos en esta dirección, desde luego el éxito estará asegurado, desde luego el futuro será más claro para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. En efecto, creo que es eso, ¿no? Yo creo que vamos todos en la misma dirección y yo creo que esa es la fortaleza de los gobiernos locales ahí fuera, ¿no? En la esfera mundial, porque frente a otros, quizás, otros estamentos que pueden competir más, es verdad que ahí fuera, si me permitís esa forma de expresarlo, todos defendéis prácticamente lo mismo y os encontráis prácticamente con las mismas dificultades. Con lo que el aprendizaje es verdad que es mucho mayor porque estáis hablando el mismo idioma y os enfrentáis prácticamente, aunque sean idiomas distintos, pero sí que el lenguaje de la gestión municipal es el entendéis y es en el que os movéis, con lo que yo creo que eso es uno de los mensajes que creo que tenemos que retomar, ¿no? Como veis, estamos, claro, es verdad, estamos en CGLU, hablamos en este ámbito, ¿sabéis que hablamos de Naciones Unidas como que hablamos de Armuña Tajuña, que es mi pueblo, en Guadalajara, ¿vale? 200 habitantes, como hablamos de Fuenlabrada, una ciudad referente del sur de Madrid, de 200.000 habitantes, y también, ¿no? de territorios y ciudades con concellos, ¿no? Como el que nos representa la alcaldesa de Barreiros, Ana Hermida, que es nuestra siguiente interviniente, ¿no? Porque efectivamente
si hay que trabajar con la ciudadanía, también hay que explicar, ¿no? Sobre todo en territorios que tienen una especificidad distinta, más rurales, más pequeños, más despoblados. Esa es una cuestión en la que también en la que trabaja la Agenda 2030, ¿no? Todo lo que tiene que ver con territorios menos poblados, rurales, esas conexiones. Por tanto, también queremos, ¿no? Y tenemos que dar espacio a que se escuche cómo planificáis vosotros, con qué dificultades os encontráis, cómo habéis abordado, ¿no? Porque todos los territorios tienen que alinearse si queremos conseguir, como decía el alcalde, llegar a la meta del 2030 habiendo intentado recuperar esos 2 años perdidos, que va a ser complicado, ¿no? Pero estamos en la línea y yo creo que si tiene que ser por los gobiernos locales y los alcaldes y alcaldesas, vamos, que seguro que se consigue, o sea, que seguramente. Y ahí necesitamos también todo ese compromiso de las alcaldesas y alcaldes de territorios pequeños que muchas veces, pues bueno, se engullen, ¿no? La cercanía, ¿no? y las grandes. Por lo tanto, alcaldesa, bueno, pues me gustaría que nos contaras cómo lo has enfrentado tú y cómo estáis implementando lo que es la Agenda 2030 en el Concello de Barreiros. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización. La verdad es que es un placer participar en un foro como este con personas de referencia a muchos niveles. Yo, que soy una novata, mi gobierno municipal, somos novatos en este aspecto, y mientras se prepara la presentación voy a empezar contándoos algunos de vosotros ya sabéis qué es Barreiros, y para otros voy a empezar situando. Como decía Mercedes, Barreiros somos un ayuntamiento. Correcto, gracias. Bueno, esto fue como el plan municipal de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Para nosotros las palabras claves son el compromiso, la transparencia política y la convivencia vecinal. Son esos los 3 ejes en los que basamos toda nuestra actuación. Barreiros, la situación de partida que manejamos es importante. Geográficamente es un ayuntamiento de la costa, del norte de la provincia de Lugo. Se divide en ámbitos muy diferentes de la costa y del interior, con un peso poblacional muy diferente. Os dejo aquí algunas de las imágenes. Somos algo más de 3.000 habitantes. En 2019, cuando accedimos al gobierno, estábamos por debajo de los 3.000 y ahora estamos llegando a los 3.100, que se reparten de manera muy diferente entre la costa y el interior. Y además tenemos una peculiaridad importante, que es la oscilación de población de invierno a verano, la población flotante, que nos supone tener todos los servicios dimensionados para atender a una población prácticamente que se triplica los meses de verano. Por el resto, la población de Barreiros es casi como todos los ayuntamientos rurales o pequeños de Galicia, una población sobre todo envejecida y dispersa en su ubicación socioeconómicamente. También hay diferencia entre el interior y la costa. En el interior tiene un peso agroganadero importante, y también el sector forestal, que es más o menos homogéneo en todo el territorio, tanto en la costa como en el interior, y por supuesto turístico muy vinculado a la costa y por el momento muy estacional. Políticamente, esta es la corporación que salió de las elecciones de 2019, donde hubo un cambio de gobierno después de 40 años. Ahora mismo estamos en un gobierno de coalición entre el Bloque Nacionalista Galega y el Partido Socialista de Galicia. Y esa es la composición que tenemos ahora mismo. Y con todo esto, ¿cómo fue el proceso que llevamos a cabo en Barreiros? ¿Qué es lo que hicimos? Pues coger esta situación de partida y analizar también la necesidad que venía desde el gobierno municipal. Creíamos que era necesario cambiar los hábitos de la población, como decía, envejecida, poco participativa, para
para poder aplicar esa nueva manera de gobernar y cogerlo como referente para cambiar la manera de gobernar y gestionar los recursos públicos. Y en esa situación los ODS en 2020 llamaron a nuestra puerta. Nos adherimos al Fondo Gallego de Cooperación porque considerábamos que era un hecho importante para un ayuntamiento como Barreiros. Nos enviaron una encuesta sobre las acciones hechas y relacionadas con el desarrollo sostenible, lo que nos obligó a pensar lo que habíamos hecho desde 2019. En Barreiros llegamos a la mejor puntuación entre los ayuntamientos de esta provincia y fuimos seleccionados por el Fondo Galego para llevar a cabo este plan de implementación de los ODS a nivel local. Empezamos entonces pensando lo que para qué nos podían servir estos ODS y todo este proceso. Y valorábamos dos cuestiones. Una, como os comentaba, utilizando para cambiar hábitos, para que la población fuera consciente de lo que podíamos hacer, para trasladar esa capacidad que tenemos de avanzar si creemos en nosotras mismas y nosotras mismas nos implicamos en hacerlo, y también convencidas, como decía Mercedes, de aportar desde la diversidad de los diferentes territorios, desde la humildad de un ayuntamiento pequeño como Barreiros, un proyecto tan ambicioso que puede parecer tan lejano como la Agenda 2030. Esa fue nuestra fase 0. Fase de compromiso. La fase 1, como trasladamos nuestro compromiso a la población, hicimos un mapeo que quizá fue el más complicado porque nos obligó a hacer un diagnóstico, pararnos en esa vorágine del día a día del primer año de mandato y analizar con calma lo que habíamos hecho, lo que podíamos hacer y todo eso, englobarlo y darnos cuenta que efectivamente estaba planificado y que teníamos un objetivo un poco difuso, pero que estaba ahí enfocado hacia lo que queríamos caminar, hacia donde queríamos caminar. Una vez realizado ese diagnóstico, empezamos a tomar contacto con los ODS, con los 17 objetivos, los agrupamos en creando grupos de trabajo. Por un lado, trabajaban inicialmente por separado, por un lado el grupo de trabajo técnico-político y por el otro lado el grupo de trabajo social y vecinal. De ese trabajo, de esos grupos de trabajo, salió el diseño de implementación del plan. En ese proceso de diseño fue cuando empezamos a relacionar los ODS con las políticas que habíamos puesto en marcha, también con las que queríamos llevar a cabo, y nos dimos cuenta de la capacidad que tenemos los pequeños ayuntamientos, las administraciones locales, para contribuir a estos ODS y a esta Agenda 2030. Tenemos lo que nosotros llamamos una fase transversal que utilizamos en todo este proceso, que fue la de sensibilizar y comunicar, que fue fundamental para implicar a la población. Y utilizamos además en este proceso una herramienta, una mecánica de trabajo conjunto que consistía un poco en estos 4 colores que tenéis aquí. No sé si voy a conseguir ver, de lejos veo mal y de cerca peor. Las políticas que salían, las ideas que iban saliendo, cuando cruzamos el trabajo realizado entre el grupo técnico-político y el grupo social y vecinal, le poníamos pegatinas de distintos colores. Si era verde era porque nos parecía una buena idea, que salía de la gente, que teníamos recursos y podíamos ponerla en marcha desde ya. Y si era amarilla, buena idea, pero teníamos que buscar alianzas y ver cómo podíamos ponerla en marcha. Si era azul, fantástico, y tengo que reconocer que hubo muchas azules y cuadrábamos que queríamos poner la marcha y podíamos poner la marcha, y también las rojas, que eran las que no encajaban en el programa de gobierno municipal y no se podían realizar. Como os decía, trabajamos en los ODS agrupando las 5 Ps. Un poco lo que hicimos fue agrupar los ODS del 1 al 5 en personas. Ahí lo que tratamos fue de ver
qué acciones, qué servicios y qué programas incluían en cada una de estos ODS. Para nosotros la clave fue la participación, escuchar y promover la ciudadanía. Tenemos que reconocer que a pesar de la complicación de las épocas estábamos prácticamente en plena pandemia y aún así tuvo muy buena acogida. Utilizar estas mecánicas participativas para adaptarlo al territorio. ¿Qué conseguimos con esto? Tener un plan realista que fuera adaptado tanto a las posibilidades municipales como a las limitaciones que existen, tanto legales como burocráticas, y a las necesidades sociales. Recoge en ese sentido los objetivos y los hechos que ponemos y los ya conseguidos o por desarrollar. Como os decía, en el caso de los ODS del 1 al 5, veis ahí que tenemos algunos de los hechos que conseguimos en los distintos objetivos. No voy a leerlos todos porque se haría muy largo. Agrupamos también la prosperidad, los ODS del 7 al 11. Aquí tenéis el porcentaje: 28,2 de acciones, 48 de programas, 22,9 de servicios, y estas son algunas de las cuestiones que ya tenemos en marcha o que prevemos poner en marcha en breve, o que van hacia esos ODS en el planeta, que también es algo un poco más abstracto, pero que también hemos trabajado en ello. Y estos son algunos de los hechos que hay en Barreiros y Paz y Parcerías, y que puede que sean de los más complicados para un ayuntamiento como Barreiros, pero que también trabajamos y nos marcamos como metas locales para reforzar los convenios que ya existen y reforzar las políticas y programas de cooperación que tenemos en marcha y que esperamos ampliar y mejorar. Como les decía, nuestras claves fueron muy pocas, pero según nosotros muy importantes. Por un lado, la transparencia, porque es fundamental para generar confianza, también para permitirnos explicar las decisiones que se adoptan con argumentos y públicamente. La gente formada y con información es capaz de entender las decisiones que se adopten. La participación, porque es una manera de generar sinergias y empatía, de implicar también a la población, y eso al final es la garantía del éxito de este tipo de planes y programas. Y la población lo siente como propios, va a preocuparse de que funcionen, de controlarlo, de implicarse. Si no, es imposible. La corresponsabilidad, nosotros nos corresponsabilizamos de impulsar, de ponernos al frente, pero siempre manifestamos esa implicación social para que las políticas teóricas, eso que vemos tan lejos, al final llegue a la gente, llegue a las personas, y convertir las debilidades que existen en fortalezas. Nuestras debilidades, la primera de mecánica, vivimos la época COVID, también, o como decía al principio, la falta de hábito, de costumbre de participación para el debate. A mí siempre me gusta fomentarlo. Pongo el tema del neoruralismo, el desconocimiento del territorio, porque sobre todo en ayuntamientos pequeños, los que tenemos una población flotante tan importante, muchas veces vivimos esta globalización malentendida de pretender homogeneizar todo el planeta, y somos diversos, somos distintos, y en eso tenemos que caminar en una misma dirección, pero desde la diversidad. Y por último, también las capacidades de las administraciones locales, sobre todo de las más pequeñas, en la gestión de grandes fondos. Pongo como ejemplo Next Generation, que deben dirigirse a facilitar que todas las administraciones podamos tener facilidades para acceder a ellos. Ahí los ayuntamientos pequeños estamos en
mucha desigualdad de condiciones. Afortunadamente tenemos herramientas que nos ayudan a avanzar, pero es evidente que los ayuntamientos más rurales o más pequeños nos está costando mucho conseguir llegar ahí. Otros sitios lo tienen más fácil. Con todos estos debilidades los convertimos en fortalezas, lo convertimos en un proceso de aprendizaje, de unión de equipo, de organización. Fuimos conscientes de esa línea hasta 2021 y para marcar una hoja de ruta para el futuro guiada por esas metas de la Agenda 2030. Nos sirvió para crear unión y sinergias del equipo político y de la vecindad y técnico-político con la vecindad, muchas veces más alejados del día a día. Y supuso al final tener trabajos de mayor calidad, por lo que decía, por la implicación de los vecinos, de las vecinas, de las personas que van a garantizar el éxito de esta implementación. Y sobre todo, y lo dejo para el final, nos sirvió de autoestima, no como gobierno, que también, pero sobre todo como sociedad. Aprendimos cómo podemos aportar nuestro grano de arena a objetivos tan lejanos o que pueden parecer tan lejanos, pero que son fundamentales si efectivamente queremos un futuro basado en la sostenibilidad y las 3 dimensiones: económica, social y también la ambiental. Y todo esto, como decía, lo podemos hacer creando, creyendo y siendo nosotras mismas. Todo esto en Barreiros lo hicieron posible el personal técnico municipal, tanto el personal técnico como Arabias, que fue la consultora que nos acompañó en todo este proceso, la comunidad educativa, las redes sociales educativas, deportivas que participaron en el proceso, y nosotros trabajamos en esta máxima: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo, y lo demostramos con estas cosas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, alcaldesa. Después de don Galeano, poco se puede decir. Enhorabuena por vuestro trabajo y por un ejercicio que yo creo que tenemos que exportar y enseñar, porque me parece fantástico y con muy buenos resultados y que debe ser presentado más, ¿no? Hablábamos, ¿no? Nada pequeño, nada grande, todos somos importantes. Ayer decía la secretaria de Estado que ninguna acción, por pequeña que sea, sobra, ¿no? Y eso es un ejemplo de ello. Y esas acciones muchas veces las hacéis, ¿no? desde los municipios, desde ciudades también, y presento a nuestra anfitriona, a la alcaldesa de Lugo, a la que también agradezco también, ¿no? de la Federación y de también, como decía el presidente y el secretario general, y la acción, ¿no? y la celebración de este encuentro aquí. Ciudades como Lugo, ¿no? Porque hemos hablado decía antes, ¿no? Fuenlabrada, un concello, pero también están las ciudades denominadas también, ¿no? como intermedias y ciudades capitales, ¿no? que tienen y tenéis otras diferencias, y tenéis también otros retos distintos, ¿no? que enfrentar a la hora también de poner en marcha este compromiso global de la Agenda 2030. Luego está siendo pionera, ¿no? en muchas acciones a la hora de entender y planificar y poner en marcha la Agenda 2030 desde esas perspectivas, ¿no? Las 5 P's, como decía la alcaldesa, y sobre todo también uniendo la importancia de la ciudadanía, que lo planteaba también el alcalde de Fuenlabrada, ¿no? Entonces, alcaldesa, nos gustaría, ¿no? que pues en ese territorio intermedio, pero tan importante que es también como núcleo al que es necesario para articular la relación entre lo urbano y lo rural, ciudades más grandes, ciudades más pequeñas, ¿no? ¿Cómo lo habéis enfrentado? ¿Cómo lo has enfrentado? Y cuál es la situación actual, los retos y lo que estáis desarrollando a la hora de la planificación, ese paso tan importante de no solo pensarlo, sino alinear e implementar.
Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy boa tarde a todos e a todas. Creo que Muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que es la primera vez que leo a Eduardo Galeano en galego y la verdad que es toda una satisfacción. Es un placer estar hoy aquí en esta jornada y además mostrando, ¿no?, un poco lo que llevamos haciendo en la ciudad de Lugo en los últimos 8 años y los retos todavía que tenemos por delante. La ciudad de Lugo, aparte de ser esa ciudad intermedia a la que hacías mención, es una ciudad también urbano-rural. Lugo es una ciudad de 330 kilómetros cuadrados, donde tenemos una extensión rural inmensa, muy grande. Tenemos 54 parroquias y donde tenemos concentrada la población de la ciudad en un 90% en 10 kilómetros cuadrados. Y esto yo creo que ejemplariza un poco también pues, esa dualidad del Ayuntamiento de Lugo, que es una ciudad urbano-rural y que hay que guardar también esos equilibrios para también crecer pues, conjuntamente. Se habló mucho y quería yo hacer también un pequeño matiz de que llevamos 2 años perdidos por la pandemia. Más que perdidos, yo creo que centramos los esfuerzos en otras cuestiones y urgentes, dejando a lo mejor lo importante de lado, sin olvidarnos. Lo que pasa que sí, es cierto, se ralentizó muchísimo y cogieron otro ritmo porque había que priorizar en lo importante y lo urgente y pasaron pues, a estar en un segundo plano sin olvidarnos de ellos, pero también nos dejó a lo mejor alguna cuestión importante. Yo lo visualizo así desde nuestra ciudad, la percepción y la necesidad de conseguir ese objetivo de neutralizar el cambio climático. Yo creo que el aprovechamiento de los espacios públicos, el hecho de que tuviéramos que disponer, o esa privacidad primeramente y después de querer disponer de esos espacios públicos, concienció mucho a la ciudadanía y esto también puede ser un punto de inflexión en ese aspecto de que ayude a sensibilizar y concienciar de la importancia de trabajar conjuntamente pues, administraciones, pero el tejido social y la parte social es imprescindible para conseguir los objetivos. Yo, cuando entré en la alcaldía, pues tienes un concepto, una idea, sabes un poco lo que quieres establecer y a dónde quieres llegar, pero quise hacerme partícipe también y nutrirme también de todo el tejido socioeconómico de Lugo. Me pasé los primeros meses escuchando primeramente internamente, dentro de la propia administración, a sindicatos, a técnicos, a jefes de servicio, abriéndolo después al resto de la sociedad, también pues eso, con los sindicatos, empresarios, todos los agentes socioeconómicos, las distintas asociaciones culturales, deportivas, sociales, es decir, a todo el entramado que conformamos una ciudad para escuchar sus puntos de vista, ver cómo entendían ellos que era el punto de partida de nuestra ciudad en ese momento y qué horizonte y a dónde queríamos llegar. Y con eso, pues ampliando mi visión, mi proyecto de ciudad con el equipo que conformamos pues, los gobiernos, porque es una cuestión de equipos, aunque lo pongamos a veces en primera persona en los alcaldes, alcaldesas, pues en las cabezas visibles, pero es un trabajo siempre de equipos. Creo que fue las primeras alianzas que hicimos y las primeras sinergias que conformamos, ¿no? El ver el punto de partida y a ver a dónde queríamos ir. Teníamos claro que teníamos que ir a una segunda gran transformación de la ciudad. Esa segunda gran transformación pasaba por 2 aspectos básicos. Primeramente, la transformación física de la propia ciudad y la transformación económica. La transformación física, reorganizando un poco el diseño de la ciudad de años anteriores, donde el protagonismo quizás pues estaba en los vehículos y ahora teníamos que darle el protagonismo y tenemos que seguir dándole el protagonismo a las personas y diseñar las ciudades para las personas. Y esto pues conlleva una serie de actuaciones no menores y todas ellas siempre con el denominador de la sostenibilidad. Pues desde las zonas ya establecidas, mejorándolas, pues desde la iluminación, desde las peatonalizaciones, desde la implementación también pues, de carril bici, y todo esto también genera unos cambios de hábitos en la propia sociedad, ¿no? Pues consumos menores de electricidad, de alumbrado público, esta serie de hábitos, ¿no? Que es un proceso, a veces no es fácil, a veces nos cuesta no trasladárselo al vecino, a la vecina, como me
gusta decirlo aquí familiarmente, a veces a la señora María le cuesta le cuesta entendernos y a nosotros hacernos entender a veces también, ¿no? Y yo creo que tiene que ser un ejercicio mutuo para que la señora María nos pueda entender con comodidad y que además no solo nos entienda, sino que se implique también en ese cambio y en esas transformaciones de la sociedad. Y por un lado, pues como digo, están esas transformaciones físicas, por un lado, en lo que ya está diseñado para mejorarlo. A veces es cierto que hay poco margen de actuación, tal y como se concebían las ciudades desde un punto de vista morfológico y de diseño y orográfico, y en otras tenemos más capacidad, ¿no? En esas zonas nuevas que podemos diseñar desde cero es donde también estamos haciendo pues, un gran trabajo desde el Ayuntamiento de Lugo para crear, pues, en este caso, lo que va a ser el primer barrio multiecológico, ¿no? Donde ahí pues, vamos a congregar pues, todo un catálogo de soluciones con el que también estamos trabajando, que podemos implementarlo, ya digo, por diseñarlo desde cero. Con otro aliciente que es también pues, buscar la sostenibilidad de mano del urbanismo, y utilizando los recursos propios naturales, como es la madera, no el concepto más tradicional, sino como elemento de construcción y como estructura en las construcciones de los edificios del futuro. Con esto, además, jugamos pues, desde el punto de vista que hablaré después de la parte económica, de esa transformación económica, pero sí que es cierto que esto, el uso de los recursos en una ciudad eminentemente rural, en una provincia eminentemente rural, donde tenemos pues un sector forestal muy potente, el 70% de la producción forestal de España está en Galicia y de ese 70% el 50% está en Lugo, pues tenemos que aprovechar nuestros recursos y eso nos permite también tener crecimiento y ahí pues ir acompasados también con esa zona rural tan grande que tenemos en el Ayuntamiento, donde el 52% del territorio es un territorio agroganadero forestal y por lo tanto nos permite crecer económicamente, fijar población y fijar población en el rural, ¿no? Que es otro de los grandes objetivos, porque después tenemos muchísimos recursos que nos cuesta mucho mantenerlos, ¿no? Como pueden ser los viales municipales. Tenemos 1000 kilómetros de vial municipal, llegaríamos de aquí a Cádiz, 1000 kilómetros, que tenemos que mantenerlo viva una persona o vivan 100. Por lo tanto, nos interesa también ese reequilibrio territorial para ser más eficientes, ¿no? en la utilización de los recursos públicos. Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Desde el diseño de la transformación de la ciudad física, pues desde el cambio de una acera, la peatonalización de una calle, es decir, de estas pequeñas actuaciones hasta los grandes proyectos como la implementación de ese primer barrio multiecológico, donde queremos que sea autosuficiente, un barrio de proximidad de 15 minutos, donde tengamos allí todos los servicios y no ese concepto que también hubo en años atrás de hacer barrios residenciales, pero que si quiero ir a comprar una botella de aceite porque se me olvidó, tengo que coger el coche para ir a comprar la botella de aceite porque en el entorno no tengo nada, o si tengo que ir a trabajar en una ciudad pequeña, pues tengo que coger el coche porque no puedo vivir y trabajar en el mismo entorno. Entonces queremos pues ese diseño, ese concepto, que nosotros lo denominamos como las aldeas urbanas, traer lo mejor que tiene nuestro rural para pues seguir y crecer en ese sentido, siendo igualmente ciudades compactas, porque hay que también pues ir al buen uso de los recursos y servicios públicos, pero en ese diseño cómodo, confortable, cercano y donde le volvamos a poner cara a la señora María, que si falta 3 días y no bajó a comprar el pan, que el propio comerciante diga, pues algo le pasó hoy a la señora María que lleva 3 días sin venir a comprar el pan. Pues eso que fuimos perdiendo como sociedad y que yo creo que la pandemia también lo puso en valor, ¿no? El conocer al vecino, el saber del vecino, pues es lo que queremos volver a recuperar en las ciudades y en nuestro territorio. Y después, lo que decía también, ir a la transformación económica. Necesitamos oportunidades laborales. Podemos tener unas ciudades espectaculares, bonitas, con una riqueza patrimonial tremenda, con unas tapas de la calle de la Rúa de la Cruz y de la Rúa Nova espectaculares, pero si no tenemos oportunidades laborales estamos obligando al talento, a la juventud, a tener que coger la maleta y marchar. Porque además ahora marchan las personas más formadas,
En su día y antaño marchaban los que no tenían formación, y hablo además ahí en ese caso en primera persona como hija de migrantes y nacida en la migración, pues al no tener oportunidades tenían que marchar y buscarse las oportunidades en otro lado. Y por lo tanto, esa transformación económica tiene que ir muy aparejada también, porque aparte a mí me gusta decir que el empleo es la mayor política social que se puede hacer, porque si una persona tiene autonomía económica nunca va a ser demandante ni necesaria de prestación de servicios sociales, y por lo tanto pues hay que trabajar para dar oportunidades laborales a todo el mundo y oportunidades laborales dignas. Y para ello pues estamos con distintos proyectos, como salía en el vídeo al principio, ese fondo de capital riesgo, donde estamos pues invirtiendo 12 millones de fondos municipales, pero que se suma también otro millón que aportan las grandes empresas que tenemos en la ciudad, porque ahí también queremos buscar las sinergias, las alianzas, la cooperación tiene que ser transversal y en todos los campos. Y en ese fondo de capital riesgo también participan las empresas más importantes de la ciudad en cuanto a volumen de negocio y creación de empleo, como puede ser Leche Río, Candelas, Arenal, es decir, además empresas conocidas en el ámbito internacional, Norvento, el Grupo El Progreso, Alibós, Torre de Núñez, es decir, las más potentes en ese sentido participan en ese fondo de capital riesgo para captar inversiones, para dar la oportunidad a las startups, spin-off, que nacen de las universidades y que ahí generamos muchísimo conocimiento y muchísimo talento, y que tengan la oportunidad de implementarse pues en la ciudad. Para nosotros es fundamental para tener esas oportunidades. Y en ese campo también, de la mano siempre de la sostenibilidad, de la creación de empleo verde, de economía circular, para fomentar pues, la riqueza en el territorio, que es imprescindible, ¿no? Esto por dar 4 pinceladas y no ser tampoco muy extensa. Después, si abrimos turno de preguntas, pues encantada de responder a cualquier otra pregunta que se pueda formular, pero es un poco en el concepto en el que estamos trabajando y la implementación, ¿no?, de los 17 ODS, porque yo creo que además incluso se podían agrupar en dos, ¿no?, la justicia social, por un lado, y la lucha contra el cambio climático, por otro, que son los grandes objetivos y denominador casi común de los 17 ODS. Justicia social, que también damos cuenta en nuestros presupuestos anuales, porque más de un 30% de nuestro presupuesto va destinado a políticas sociales para seguir mejorando pues, la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y para no dejar a nadie descolgado pues, del crecimiento y el avance que queremos tener como territorio y como ciudad, porque si no estaríamos fallando. Y para ello también buscamos las sinergias y las alianzas, porque tenemos la limitación inicial, tenemos otras muchas veces, pero la inicial que es la económica, ¿no?, para poder desarrollar todo esto y ejecutar todo esto. Y tenemos por un lado el presupuesto municipal, limito, y con poca capacidad de poder llevar a cabo todos estos cambios, y por lo tanto buscamos alianzas en otras administraciones, en entidades privadas, como puede ser en el Fondo de Capital Riesgo, y en otras administraciones, como puede ser en este caso pues, Diputación, Xunta de Galicia, Gobierno Central y fondos europeos. Los fondos para la ciudad de Lugo son imprescindibles. Estamos ejecutando en estos 8 años 44,5 millones de fondos europeos en distintos programas, un LIFE, un SMART, los EDUSIS, donde, pues, por un lado, estamos en esa transformación física de la ciudad para conseguir esos objetivos, esos ODS, esa Agenda 2030. Fuimos también beneficiarios de la propia financiación de la Agenda Urbana 2030, que fuimos también estableciendo pues, esa hoja de ruta, y ahí buscamos también las sinergias y las alianzas, no solo en cuanto a la financiación, sino algún proyecto como el Lugo Más Biodinámico, donde tenemos pues, ese barrio multicológico, ese primer edificio hecho público en Galicia, y además con certificado, que lo veréis, creo que mañana podréis o tendréis la opción de visitarlo, hecho con madera 100% de Lugo, y toda en su estructura de madera, que será el germen de lo que será el primer barrio multiecológico. Ahí en ese proyecto, que es el Lugo Más Biodinámico, como decía, pues buscamos las sinergias
y donde estamos formando parte de ese proyecto, pues Diputación Provincial, Ayuntamiento de Lugo, evidentemente, pero también la universidad a través de su plataforma de PEMADE, donde está también la universidad en el campus de Lugo, pero donde está también la Universidad de Madrid a través de la Escuela Politécnica Superior, y ahí buscamos pues esas sinergias, esos conocimientos, esas buenas prácticas que se realizan en otro lado y traer pues para el Ayuntamiento pues ese proyecto que supondrá también un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad y un cambio también de hábitos en la sociedad, ¿no? Y para nosotros, como digo, es fundamental las alianzas, la cooperación y la actuación conjunta de distintos actores, si no, no tendríamos pues esa capacidad o nos llevaría muchísimo más tiempo, y lo estamos viendo ahora con la inyección de fondos europeos a través de los Next Generation, cómo pues podemos avanzar mucho más rápido. Estamos ahora también creando esa zona de bajas emisiones en el casco histórico. Si tuvisteis oportunidad ya de pasear por él, veis que le queda un 15% sin peatonalizar. Está ya en proyecto y en diciembre del 2024 tendremos todo el casco histórico. Además, me gusta decir que tenemos la gran suerte y la gran fortuna de tener un casco histórico delimitado por un patrimonio de la humanidad. Creo que pocos ayuntamientos pueden decir esto, y por lo tanto vamos a tener todo el casco histórico, toda la zona intramurallas peatonalizada a finales del 2024, que siguiendo y queriendo mantener igualmente a los residentes, la actividad económica, porque no se puede quedar solo en un museo, pero también que sea una zona visitable y una zona agradable para vivir, para tener su actividad y negocio, para tener la actividad económica y para también pues, disfrutar de todo ese patrimonio desde un punto de vista turístico, que también es otro motor económico importante de nuestra ciudad. Y para finalizar ya, porque supongo que ya nos tocará, pues decir que claro, que toda esta cooperación y todas estas alianzas que buscamos también la tenemos que llevar al ámbito internacional, y no podía finalizar sin decir esto, dado que el foro en el que estamos creo que es el apropiado. El Ayuntamiento de Lugo lleva muchos años trabajando en cooperación internacional. En algún caso tiene ya pues establecido más de esos 0,7% en el ámbito anual en la cooperación. En el año 22 pues, llevamos a cabo ya 8 proyectos internacionales que van desde un amplio espectro, pues desde el empoderamiento de la mujer, la lucha contra esta lacra que tenemos en todos lados, desgraciadamente, que es la violencia de género, la formación y la protección de los menores, niños y niñas, las capacidades de formación e información para tener mayor autonomía, o también proyectos que van basados en los cambios también tan necesarios y los pilares que nosotros aquí y creemos que los tenemos asentados. Debemos de seguir luchando por ellos a diario, como es la sanidad, la educación, y en este campo también estamos trabajando en proyectos internacionales, o como es pues también abastecimientos o construcciones de infraestructuras que les permitan tener capacidad de crecimiento y desarrollo, y seguiremos trabajando en esa línea, y además con la satisfacción de que mañana, ¿no?, se aprueba esa ley que nos vendrá muy bien a todos, y esperemos que también nos dote, ¿por qué no?, porque también es necesario de un poquito más de financiación para poder seguir con estas transformaciones de las ciudades. Gracias. Muchas gracias, alcaldesa, también por esta exposición, ¿no?, de cómo esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, están ubicados y encontrados y se encuentran en las políticas que ya venís haciendo desde antes, que sin embargo ha sido un cambio, una adaptación, y sobre todo me da la sensación de, escuchándote, que también ha sido una oportunidad, ¿no?, para poner en marcha quizás una idea y un concepto nuevo de ciudad, ¿no?, esa ciudad de 15-15, esa ciudad 2020, ¿no?, esa ciudad de proximidad, que efectivamente también la Agenda 2030 está apostando por ello, y esa agenda urbana ODS 11, ¿no?, en el que muchos de los alcaldes, alcaldesas estáis trabajando, ¿no? Entonces, felicidades, porque yo ya no sé yo creo que cuando me muevo así y participo, digo,
yo voy a ser también multiempadronada, ¿no? Porque cada vez que voy a una ciudad, digo, yo me quiero empadronar aquí, ¿no? Quiero decir, porque es verdad que hay una riqueza tal en este territorio, ¿no? Del Estado que es brutal, y eso es gracias a todo ese trabajo que hacéis vosotros, efectivamente, con la ciudadanía, con el resto de actores, ¿no? Yo sé que todos indirectamente estáis mirando un poco el reloj, vamos un poco justos, pero es verdad que hemos empezado tarde y yo he ido intentando ajustar para recuperar un poquito y sin intentar que quitemos mucho tiempo al resto de las 2 mesas que quedan. 7 minutos más y concluimos, pero sí que quería, si hubiera alguna pregunta, pero pregunta concreta, porque no creo que no tenemos espacio para disertaciones, pero algún comentario, pregunta que quisierais hacer desde, bueno, pues vosotros, alguno de los intervinientes o alguna lanzada al aire. Es que ha sido todo muy pedagógico y muy complementario, la verdad. Yo os felicito. Entonces, como seguimos teniendo estos 5 minutos, sí que me gustaría, ¿no? Ahora preguntaros a todos y que tengáis la oportunidad de tener un minuto, ¿no? Un minuto final, un poco también, después de haber escuchado, ¿no? Las intervenciones del resto, pues me gustaría que compartierais. Estamos hablando de la planificación, Agenda 2030, estamos en un horizonte electoral en breve, ¿no? También, como decías, alcaldesa, la aprobación mañana de la ley, eso nos va a dar un kick-off importante, yo creo. ¿Cómo veis, ¿no? que van a ser los siguientes pasos, ¿no? Después de la planificación? ¿Cómo creéis, o el reto más importante al que creéis que os vais a enfrentar, ¿no? en los próximos años? Sé que es una pregunta muy grande, pero y un minuto es poco, pero creo que sería, a mí me gustaría que si pudierais hacer esa valoración de todo lo que tenéis, ¿no? enfrente, cuál es realmente ese reto al que creéis que es más, os que tenéis que enfrentar. Y si no queréis contestar eso, pues el minuto lo utilizáis para lo que consideréis y queráis compartir. También, por supuesto, entonces, yo creo que empezamos también con Fernando, minuto. Bueno, es complejo, ¿no? Pero no, yo estaba pensando acá en las intervenciones y realmente yo pienso que estamos viviendo un momento especial definitivo, ¿no? Y la pandemia al final, bueno, sí que fueron 2 años perdidos, ¿no? Pero yo pienso que hemos aprendido a trabajar y avanzar de maneras diferentes y al mismo tiempo hemos aprendido lo que es esencial. Así. Entonces, ahora que tenemos poco tiempo, yo pienso que tenemos que avanzar en el esencial, o sea, los servicios públicos locales, y de todas las maneras, ¿no? Muchas gracias. Candela. Sí, bueno, yo recogiendo también algunos de los mensajes que se han compartido, yo creo que es verdad que estamos en el momento de la planificación y de la acción, sobre todo, pero también algo que habéis mencionado, que es muy importante que sigamos trabajando por legitimar la agenda, porque es verdad que ahora están saliendo detractores y creo que es muy importante que la legitimemos y, como decíais, contando con la participación ciudadana, hablando también con un lenguaje que sepa llevar, trabajando también por esa relación urbano-rural, que creo que es muy importante, y ahí está uno de los caldos de cultivo, ¿no? de los detractores de la agenda. Y por otra parte también hablando, además del lenguaje, también poniendo datos encima de la mesa y utilizando los números, porque creo que también con hechos y con datos concretos también es una buena manera de legitimar y de demostrar los beneficios de trabajar en el marco de esta agenda. Muchas gracias. Ana. Sí, a ver, bueno, yo voy a hacer... Nos queda ahora y para siempre es implicar a la población, ser capaces de trasladarles lo que significa la Agenda 2030 y explicar, informando, que lo abstracto, lo que parece lejos, al final se traduce en las cosas de comer, en la que tenemos al lado de nuestra casa. Y eso es el gran reto que tenemos por delante, que la gente entienda como algo propio, porque si la mayoría social lo entiende como algo propio, va a ser garantía de eso. Muchas gracias, alcaldesa. Javier, alcalde. Pues yo una reflexión que voy a intentar que sea muy breve, que es creo que deberíamos asemejar la Agenda 2030 y los ODS a la revolución tecnológica. Es decir,
esto que se ha producido, ¿no? Que las generaciones más jóvenes pues viven pensando tecnológicamente, y a algunos nos cuesta un poco más y a los más mayores les cuesta más, pero se van adaptando. Creo que tiene que pasar, tiene que llegar el momento en el que las generaciones más jóvenes piensen de esta forma que vosotros técnicamente os expresabais y lo hacéis muy bien, pues que esos jóvenes marquen el futuro, ¿no? Desde mi punto de vista creo que son ellos los que van a hacer que esto se revolucione, ¿no? A imagen y semejanza de la revolución tecnológica. Muchas gracias, alcalde. Alcaldesa. Bueno, yo creo que como el horizonte lo tenemos claro, que nos lo marcan los ODS, la Agenda 2030, el camino a seguir también, que es el de la cooperación, el de las alianzas, el del trabajo en común. Aquí estamos pues políticos, técnicos, gente del tercer sector y, en definitiva, una representación muy importante pues de la sociedad. Lo que tenemos por delante es mucho trabajo y lo que nos toca es trabajar muchísimo y hacerlo desde también el optimismo. Yo me considero una persona muy optimista, el optimismo de conseguir esos objetivos. Nadie dice que sea un camino fácil, pero sí es posible y por lo tanto hay que trabajar también desde el optimismo y desde la ilusión de dejar a nuestros herederos pues, un mundo mejor, que es el gran objetivo final. Pues muchísimas gracias. Vamos, se nota que son están acostumbrados a que un minuto es un minuto y cuando tiene que ser un minuto es un minuto. Así que les agradezco a los 5 la participación. Hemos tomado muchísimas notas, se han puesto encima de la mesa muchas nuevas visiones y yo creo que también eso es importante porque es verdad que hacemos muchos encuentros y a veces encontrar, ¿no? Ir encontrando nuevas ilusiones, nuevas visiones, nuevos espacios, ¿no? Donde poder y puertecitas que dices, anda, pues esta es la que me cuadra a mí. Creo que no siempre es posible, pero gracias a que hay tantos encuentros nos es posible encontrar algo a lo que asemejarnos, ¿no? Yo creo que esa es la experiencia que habéis trasladado cada uno de vosotros y yo creo que cada uno de los que estamos aquí seguro que nos hemos identificado y hemos podido ver cómo, ¿no? Contagiarnos de esa ilusión y que efectivamente dicen que si lo piensas se puede, ¿no? Pues vamos todos a pensar en el 2030, vamos a pensar en que ese mundo es mejor y sobre todo no olvidemos que hace 2 años pensábamos que no seríamos capaces de estar en una casa, que no seríamos capaces de muchas cosas y lo superamos, ¿no? Se superó, no olvidemos las dificultades y las consecuencias que aquello impactó en todos nosotros para, como decíais, tener una mejor ciudad, diseñar arquitectónicamente mejores ciudades vivibles con espacios verdes para la ciudadanía, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Antes de darles el aplauso, me dicen de organización que el taller 3, tengo que pasar rápidamente, el taller 3 se queda aquí y el 4 va al auditorio. Así que continuamos, que todavía nos quedan cosas por intercambiar y poner encima de la mesa. Una vez más, muchísimas gracias a todos.